Hola, soy Pedro Juan Llabrés y esto es Huele a Química, el podcast. ¿Te interesa la química y estabas buscando un podcast que trate sus teorías y grandes descubrimientos, su historia, los químicos y químicas más destacados y todos los avances que aún están por llegar? Pues este es el podcast. Si te apasiona la química, suscríbete. Cada lunes un nuevo episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Anchor, YouTube y demás plataformas digitales. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a mi podcast, al podcast de Huele a Química. Un podcast en que cada semana te traigo contenido relacionado con la química. Y me atrevería a decir que este es el único podcast que trae contenido regular de química al podcasting en castellano, ¿no? Y eso me llena de orgullo porque recibo muchos mensajes tuyos diciendo que por fin habéis encontrado un podcast que hable sobre la ciencia que os gusta, la química. Y bueno, eso a mí siempre me ha supuesto un orgullo porque es por lo que empecé este podcast, porque no había contenido de podcasting en castellano sobre química. Así que me encantan esos mensajes y bueno, bienvenido y bienvenida. Si no has escuchado nunca este podcast, quédate si te gusta la química y verás lo que tengo preparado para vosotros. Dejamos atrás la serie dedicada al descubrimiento de fármacos, a la cual, bueno, ya sabes que me gusta dedicarle 2 capítulos seguidos, más o menos, y después cambiar un poco de tercio y contarte otras cosas sobre química, ¿vale? Tengo la serie de descubrimiento de fármacos ahí y luego voy intercalando otros contenidos como el de hoy. Pero volveremos a la serie en otro momento, seguiremos contando historias relacionadas con la importancia de la química en el desarrollo de medicamentos, por supuesto. Porque si no lo sabes, es mi especialización en cuanto a estudios, ¿vale? En cuanto a trabajo también me dedico profesionalmente a ese sector. Esta semana toca otro tema diferente, ¿vale? Te voy a pedir que, para entender un poco de qué vamos a hablar, te voy a pedir que mires a tu alrededor, ¿vale? Mira a tu alrededor ahora mismo, estés donde estés. ¿Qué es lo que ves? Mira, yo te voy a decir qué es lo que yo veo, ¿vale? Yo veo un ordenador hecho con una carcasa seguramente de un plástico, una taza de cerámica, veo un bote de vidrio, un micrófono delante de mí de metal. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que estamos rodeados de materiales con los que se pueden fabricar todas las cosas que tú estás viendo a tu alrededor. Y los materiales tienen muchas propiedades, sobre todo físicas. ¿Vale? Tiene propiedades físicas, que es la que vemos a simple vista, a efecto o a escala macroscópica. También tienen propiedades mecánicas, ópticas, conductoras o térmicas o lo que sea. Pero también tienen propiedades químicas. Y de eso quiero hablarte hoy, de la ciencia de los materiales y en concreto de la química de los materiales. Pero antes te invito a suscribirte al podcast en tu plataforma favorita de podcasting. Incluso en YouTube, si además de oírme quieres verme. Suscribirte, dar like y compartir es el principal punto de herramienta que tenemos los creadores online para compartir nuestro contenido y que llegue a más y más gente. Mi principal ilusión con este podcast es compartirlo contigo, pero obviamente también con más gente apasionada por la química como tú. Así que si quieres ayudarme, dale like y compartir. Venga, arrancamos ya con este episodio relacionado con la ciencia de los materiales, definiéndola, ¿no? Definiendo la ciencia de los materiales. Es aquella disciplina científica que se encarga de estudiar cómo están formados los materiales y cuáles son sus propiedades, obviamente. En cómo están formados tiene un papel fundamental la química, ya que absolutamente todos los materiales se fabrican a partir de reacciones químicas y combinaciones de moléculas y compuestos con los que obtener así esas propiedades que buscamos en ellos. Sin la química como herramienta principal no se podrían obtener todas las propiedades de los diferentes materiales. Eso está claro. En cuanto al estudio de la estructura propia de los materiales, se tiene que llegar casi a la química más básica para entenderla. Como digo, debemos recurrir a la propia estructura química del material para entender por qué se comportan como lo hacen. Y la estructura se puede observar desde diferentes puntos de vista. Podemos comenzar con mirar la propia estructura atómica y molecular, es decir, la más básica. Aquí se estudia por qué moléculas y qué elementos están formados los materiales. Por ejemplo,
se sabe que los materiales vítreos, es decir, el vidrio, está formado en su base por silicato, que es dióxido de silicio, óxido de silicio, al que se le añaden trazas de otros compuestos para darle diferentes propiedades. Pues bien, el estudio de estas trazas, de estos compuestos más básicos, elementales, moleculares, sería el estudio de la estructura de los materiales a nivel atómico o molecular, ¿vale? Conocer qué moléculas forman los materiales. También se puede estudiar la estructura cristalina, ya yéndonos un poquito más, alejando la vista de ese material, podemos estudiar su estructura cristalina. Dependiendo de qué compuestos se utilizan, ¿vale? Dependiendo de las moléculas, estos pueden ordenarse de una manera u otra. Cuando solidifican, pueden agruparse muy ordenadamente o todo lo contrario, es organizarse sin un orden concreto. Así podemos encontrar básicamente 2 o 3 tipos de materiales, que son los materiales cristalinos, ¿vale? En los cuales los átomos y moléculas se agrupan siguiendo pues, un patrón de ordenamiento bastante definido, formando unidades de repetición que se repiten en el espacio, obviamente. A estos se le llaman cristales, ¿vale? Ordenados y con estructuras repetitivas en el espacio que son predecibles. Luego están los materiales amorfos, ¿vale? Esto es todo lo contrario. Sus átomos no siguen ningún patrón concreto ni repetitivo en el espacio. Todos los compuestos se encuentran dispuestos al azar. Y ojo, que eso no es para nada malo, ¿vale? No es algo malo. Al contrario, los materiales amorfos tienen unas propiedades mejores que los cristalinos en muchos aspectos gracias a este desordenamiento, ¿no? A esta no cristalización de sus moléculas. Luego os contaré un poco más sobre estos materiales. Y finalmente, pues podríamos recurrir a unos materiales llamados semicristalinos, que puedes imaginar, pues poseen zonas cristalinas y zonas amorfas. Sería un mix de ambos, que también componen un grupo aislado, que serían los materiales semicristalinos. Y atendiendo a esta propiedad de poder mezclar diferentes tipos de materiales en uno solo, podríamos estudiar los materiales en función de su microestructura, ya que, como acabamos de ver, los materiales pueden estar formados por zonas diferentes en el mismo material, una zona cristalina, una zona amorfa, etc. De igual manera, un material cristalino puede estar formado por varios cristales diferentes, ¿vale? Ser un cristal heterogéneo, pero cristalino al 100%. Cada zona tendría unas propiedades, dependiendo de las propiedades de cada cristal que forma esa zona. Al conjunto de cristales, o si fuera amorfo, pues al conjunto de zonas amorfas diferentes, se le llamarían fases. Y se puede estudiar las propiedades del material según sus fases también. ¿De acuerdo? Entonces, hemos visto, lo que te acabo de contar es un poco cómo estudiar la estructura de los cristales. Podemos ir directamente a la molécula que los forman, a los átomos que los forman, alejarnos un pelín más y ver esos átomos qué estructura cristalina dan, y viendo la estructura o no cristalina, perdón, o sea, su estructura cristalina o no cristalina, obviamente, y yéndonos un poquito más lejos, tirando para atrás la vista y viendo el material de más lejos, podríamos ver dentro de esa estructura cristalina qué diferentes zonas hay. Cristalinas, no cristalinas, todas mezcladas entre ellas, ¿vale? Ahora hemos visto un poco, digamos, como si miráramos con un microscopio, pues hemos ido alejándonos para ver los diferentes escalones de estructura que puede tener un material. Para el estudio de sus propiedades, de las propiedades de los materiales, debemos tener en cuenta siempre que éstas dependen directa y principalmente de su estructura química, es decir, qué elementos componen el material, qué estructura cristalina tiene y qué fases lo componen. Con este conjunto de información se pueden obtener las propiedades de los materiales. Por tanto, es importantísimo conocer la estructura a fondo para poder predecir y entender las propiedades de los materiales. Y es que gracias al estudio de la estructura podemos predecir propiedades de materiales que todavía no existen. Esa es la gracia, y cuantificar su comportamiento o la reacción del material a estímulos externos, ¿vale? Si queremos clasificar las propiedades de los materiales, pues pueden ser básicamente de dos tipos. Las propiedades físicas, que es todo lo que vemos macroscópicamente, es decir, el color, que sería una medida de cómo se comporta el material ante la luz, el peso del material, que es cómo se comporta este frente a la gravedad, o la resistencia eléctrica, que es cómo se comporta ante una corriente eléctrica. Y también, evidentemente, tenemos las propiedades químicas, ¿no? Que se trata de evaluar cómo se comporta el material ante el contacto con sustancias químicas. ¿Se oxida fácilmente en contacto con el aire?
se corroe si lo ponemos en contacto con un ácido, se disuelve si lo mojamos. Pues son cuestiones que se deben tener en cuenta a la hora de fabricar un material y eso nos dará una idea de sus propiedades químicas. Bueno, y finalmente, otro punto de vista de estudio de los materiales consistiría en unir lo que te acabo de contar, ¿no? Es estudiar los materiales desde el punto de vista de la relación entre su estructura y sus propiedades. Es relacionar directamente lo que acabamos de hablar. Repetimos, o te repito otra vez, que las propiedades de cualquier material dependen al 100% de su estructura. Por ejemplo, añadir óxido de sodio y óxido de aluminio al vidrio o a la estructura básica del vidrio, que es la sílice, obtendremos Pirex, ¿vale? Los vidrios Pirex para fabricar recipientes de cocina con una gran resistencia térmica, etcétera, etcétera. Pero si a la misma base de sílice se le añaden pues óxidos de calcio, también de aluminio o de boro o de magnesio, se obtendrá fibra de vidrio. Las propiedades no tienen nada que ver ni se fabrican, por tanto, los mismos materiales. Y eso, que la base de ambos es la sílice, ¿vale? Pero los extras, estos añadidos químicos, marcan la diferencia, ¿no? Ese es el estudio de la estructura relacionada con las propiedades del material. No se usan los mismos metales para fabricar materiales semiconductores que materiales magnéticos, ¿vale? Es decir, podrían usarse, pero en diferentes cantidades o en combinación con otros. Y no será lo mismo tampoco utilizar hierro con una cierta estructura cristalina que otro con otra cierta estructura cristalina, ya que eso nos puede afectar a las propiedades magnéticas. Por tanto, el estudio global de los materiales incluye, por supuesto, las propiedades químicas, la estructura química del material al 100% para poder predecir luego sus propiedades y así tener un material pues bien caracterizado, ¿no? Y es que la química es la base de la fabricación de materiales, sin lugar a duda. Y dependiendo de los compuestos que utilicemos, obtendremos unos materiales u otros. Conocer las características de los tipos de enlaces químicos, algo que comentamos en un podcast anterior, si quieres luego escucharlo, es de gran utilidad también para saber qué tipo de compuestos se requieren para un material concreto. ¿Vale? Vamos a algo tan básico como conocer los enlaces químicos que forman los diferentes compuestos de la naturaleza, cómo nos va a ayudar ese entendimiento a después extrapolarlo a los materiales que fabriquemos, ¿no? Por ejemplo, con el enlace metálico, ¿vale? Lo explicamos brevemente, es un enlace que consiste en la unión de cationes metálicos gracias a ese pegamento que es la nube de electrones que van circulando entre los diferentes cationes, ¿no? Entonces, conocer que ese enlace metálico se forma de esa manera, permite predecir las propiedades de los materiales, obviamente, metálicos, que es lo que forma el enlace metálico, son materiales metálicos. Tienen, como he dicho, electrones libres circulando en esa nube, por lo que resultará en materiales con una gran conductividad eléctrica y térmica también. Si además estudiamos su microestructura, es decir, las fases cristalinas o amorfas que puedan tener, podemos jugar con su ductilidad, ¿vale? También, es decir, la deformación que tengan al aplicarse una fuerza. Por tanto, el conocimiento básico del enlace metálico, como teoría del enlace, nos sirve para dar algunas propiedades que van a tener los materiales metálicos, ¿vale? Si nos vamos al enlace iónico, pues recordar que el enlace iónico se forma por la unión electrostática, es decir, atracción de cargas, entre cationes metálicos y aniones no metálicos. Los materiales que pueden fabricarse basados en el enlace iónico se llaman cerámicas, por lo que las características propias del enlace, de este tipo de enlace, o sea, de sus características, quiero decir, podemos deducir que sus materiales, pues por ejemplo, no van a poseer conductividad eléctrica, ni tampoco térmica, porque no hay deslocalización electrónica en este tipo de enlace. Los electrones están situados en sus respectivos átomos, formando el catión y el anión, y eso produce la interacción electrostática. Pero, ¿qué sabemos también de estas redes tridimensionales? Pues sabemos que no se pueden deformar fácilmente. Por lo tanto, darán materiales frágiles, porque son estructuras muy rígidas, muy ordenadas, muy cristalinas. No son cristalinas como teoría, pero son muy ordenadas y muy definidas en el espacio. Por lo tanto, no se pueden deformar fácilmente y eso hace que sean materiales frágiles. Pero también son muy inertes, es decir, no reaccionan con el entorno, por tanto no se oxidan, no se corroen, no se degradan. De hecho, un material cerámico aguanta muchísimos años, muchísimos, sin degradarse, ¿no? Pero
si tienes una taza de cerámica, pues sabrás que es muy frágil. Y eso lo da que está formado por compuestos de tipo iónico, enlace iónico. Y finalmente, ¿qué nos queda? El enlace covalente, ¿no? El enlace covalente ya sabemos que consiste en la compartición de electrones entre dos átomos, formando una unión muy fuerte entre ellos y creando así una nueva entidad, que es una molécula. Y la molécula puede ser de 2 átomos o de miles de átomos, ¿vale? Gracias a que podemos hacer uniones covalentes entre miles de átomos en modo cadena, podemos formar materiales con ellos. Y esos materiales covalentes se les llama polímeros. Los polímeros, como también hemos comentado en otro episodio de este podcast, son estructuras formadas por la repetición espacial de unas piezas llamadas monómeros, ¿vale? Que forman finalmente el material polimérico en forma de cadena y dan muchos tipos de materiales, ¿no? Entre ellos los más básicos, los que primero vienen a la mente son los plásticos, ¿vale? ¿Y cómo son estos materiales? Pues son materiales de baja densidad y bajo peso, porque las estructuras que forman covalentes también lo son, es decir, tienen baja densidad porque ocupan mucho espacio, pero tienen una poca cantidad de átomos por hueco, no es como el iónico, que están compactos, o los metálicos que forman bolas compactas una al lado de otra, ¿no? Los covalentes pues digamos que hay mucho espacio, ¿no? Y son flexibles también, fáciles de deformar, debido a que el enlace covalente también tiene una cierta flexibilidad espacial y por lo que pueden adaptarse a muchas formas distintas, ¿no? De ahí tenemos que se pueden generar plásticos, materiales de plástico de cualquier forma y tamaño. Y luego, según los monómeros que se utilicen, se pueden fabricar unos plásticos de diferentes características. Esa es también la gracia de conocer la química de los polímeros. Y ojo, que como en todo, nos podemos encontrar materiales compuestos, ¿vale? Formados por 2 o más tipos de materiales. Pues metales con cerámica, metales con polímeros, cerámicas con polímeros. Con ellos se obtienen materiales con propiedades totalmente nuevas, diferentes de las que hemos comentado hasta ahora, y que se pueden predecir dado el conocimiento individual de cada una. Por ejemplo, se puede fabricar un polímero con fibras metálicas en su interior que tendrá un bajo peso molecular y será conductor de la electricidad, algo que los polímeros en general no suelen ser, a no ser que se les pongan añadidos específicos para ello, ¿no? Y es que el estudio de los materiales es una ciencia en sí misma que requiere primero un gran conocimiento de química para comprender las propiedades derivadas de la composición de los materiales. Una ciencia que ha ido evolucionando sin duda con el paso de los milenios. Cuando los primeros homínidos aparecieron hace 6 millones de años en la Tierra, pues ya utilizaban materiales para su trabajo. Lo que pasa es que usaban materiales que encontraban en la propia naturaleza. Como siempre digo, la naturaleza fue o es la química más avanzada y de ella sacamos nuestras ideas para después orientarlas hacia nuestras necesidades. Ellos usaban huesos, piedras, madera, todo lo que encontraban en la naturaleza, todo para obtener las formas que necesitaban para sus trabajos, ¿no? Con el paso de los años, de los milenios, comenzaron a manufacturar ellos mismos sus propios materiales con esas materias primas que encontraban en la naturaleza. Para que los hombres pudieran llegar a obtener los primeros materiales artificiales, tuvieron que pasar siglos de aprendizaje en el manejo y control del fuego, ya que la fusión, el fundido de los materiales o de las materias primas para formarlos es básica para la fabricación de nuevos materiales, ¿no? Todos se basan en fundir y luego solidificar para obtener el material que se requiere. Siglos de evolución nos llevaron a obtener después los primeros materiales purificados a partir de minerales, los primeros metales. El estudio y caracterización de los minerales es también uno de los hitos en la historia de la humanidad y de los materiales, ya que a partir de ellos surgen numerosas aplicaciones en forma de materiales diferentes, ¿no? Debido a la gran diversidad de metales que encontramos en la naturaleza en forma de mineral. Cuando surge la alquimia y va evolucionando hacia la química, ya se está generando la creación de materiales sintéticos, materiales que no existen en la naturaleza y que salen justo de la cabeza de los químicos. Cuando por el siglo XVI ya nace la química como ciencia, se abre un nuevo escenario de posibilidades en la creación de materiales sintéticos, alejándonos de utilizar solamente aquellos que nos da la naturaleza. Y para acabar este episodio me gustaría darte algunos detalles, algunas pinceladas de 2 tipos de materiales concretos que me gustan mucho y tienen mucha química. Comenzando por los materiales vítreos, contarte que son productos amorfos, ¿vale? Dentro de su estructura cristalina se consideran amorfos y están constituidos principalmente por sílice, que la sílice es SiO2, óxido de silicio,
Y bueno, la verdad es que podrían considerarse, no hay una definición muy clara de material vitrio, pero podrían considerarse como productos inorgánicos de fusión, los cuales se han enfriado hasta un estado rígido, pero sin llegar a cristalizar, ¿vale? No llegan a cristalizar, sino que se quedan en el estado amorfo, o también llamado líquido sobreenfriado, ¿no? Son materiales homogéneos desde el punto de vista físico, pero heterogéneo a nivel estructural, ¿vale? No tienen un ordenamiento interno. Esa desorganización interna aporta a los vidrios, como dije antes, propiedades muy útiles como dureza o rigidez y también una cierta elasticidad que no tienen los cristales. Precisamente su no organización interna favorece su dureza, ya que no tiene puntos de rotura claros, no es como un cristal que está tan ordenado que cualquier punto intermedio entre esa ordenación es punto de rotura. En cambio, el vidrio, al tener piezas tan sueltas y tan heterogéneamente distribuidas por todas partes, pues no tiene puntos de rotura claros y eso aumenta su dureza. Los vidrios tienen la propiedad de que, como los líquidos, al calentarse, aumentan su viscosidad y de esa forma podemos, cuando están calientes, manipularlos, deformarlos y hacer que adopten la forma del recipiente en el que se encuentran. Eso es muy característico de los líquidos. Pero al enfriar, su viscosidad vuelve a aumentar y pasan a un estado más bien sólido, ¿verdad? No estamos en ese líquido. Por eso se considera que es una especie de fase intermedia y tampoco tiene un punto de fusión claro. Por tanto, los materiales vítricos son muy curiosos y realmente son muy útiles, porque a veces es mucho más útil un vidrio que un cristal, aunque siempre la lógica nos diga que un vidrio es peor que un cristal. Para nada. En este caso, la desorganización y la estructura amorfa es una ventaja para este tipo de materiales. De hecho, por ejemplo, los cristales de los coches, las ventanas de los coches y todos los cristales que hay en los coches, está mal dicho, no son cristales, son vidrio templado, que tienen la propiedad de que, o están fabricados de tal forma, que al romperse, al haber un choque mecánico o incluso térmico muy fuerte, si se diera el caso, no se rompen en 1000 pedazos, sino que, si lo has visto alguna vez, primero se rompen interiormente, ¿no? Por dentro se quiebran y no saltan en 1000 pedazos, porque entonces evidentemente nos clavaríamos muchos trozos en el cuerpo. Ha de ser en condiciones mecánicas concretas, evidentemente un accidente muy fuerte puede pasar, pero están preparados para no romperse de una manera clara, formando piezas afiladas que te puedan hacer más daño, sino romperse de una manera primero por dentro y luego ya por fuera, ¿no? Esas son propiedades que solo pueden conseguirse en el estado vítreo. Químicamente, su base principal, como dije antes, es la sílice, SiO2, óxido de silicio, que sería el compuesto vitrificante, ¿no? El que aporta la base. Pero es que después se abre un abanico de posibilidades a poder introducir trazas de diferentes compuestos que le confieren propiedades, como el color, resistencia mecánica, resistencia térmica o conductividad eléctrica. El proceso de introducción de trazas se le llama dopaje y consiste en calentar la sílice, la SiO2, la más pura, en presencia de estos modificadores, ¿vale? Por ejemplo, la inserción de óxidos metálicos, como el óxido de sodio, calcio, aluminio, boro, en la estructura hará que los cationes metálicos que hemos introducido, juntamente con los aniones de O2-, alteren ese entramado de sílice y aporten una mayor vitrificación, un mayor efecto o una mayor estructura amorfa al estado vítreo. Digamos que en química siempre la pureza suele significar orden y el añadir una impureza aumenta el desorden. Por tanto, la sílice en sí misma suele ser bastante cristalina, bastante ordenada, y la introducción de piezas, en este caso cationes, aniones, dentro de la estructura, no solo le da propiedades, propiedades en cuanto a color o todo eso que he dicho, sino que aumenta su estructura amorfa y eso también le da otras propiedades adicionales como material. Y la elección concreta de este catión metálico, porque ya te digo, casi siempre se añaden óxidos, pues habrá que elegir el catión metálico adecuado para las características que queramos. Por ejemplo, el color, pues se puede obtener un material o un vidrio verde o verdoso si el catión es hierro, azul si es cobre o violeta si es cobalto, ¿no? Eso es, por ejemplo, una elección. Después, para las propiedades mecánicas o térmicas, pues te puedo contar que solamente añadir un 4% de óxido de boro a una base de sílice aporta una resistencia térmica adicional a ese material.
¿vale? Es solamente un 4%. Algo que no tiene la sílice pura, con un 4% de óxido de boro ya lo tiene. Y añadir además trazas de otros cationes como óxido de sodio, de aluminio o también un poco de boro, resultan en el material Pirex, que es el que tenemos en las cocinas, resistencia térmica, mecánica, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los vidrios tienen una amplia gama de compuestos químicos que utilizar y requieren un amplio conocimiento también de la química. Y también quería hablarte de los cristales líquidos, algo que ya comentamos en un episodio de este podcast, hablando sobre ellos. Y sabrás que son materiales que presentan una fase intermedia entre lo que sería un líquido y un sólido, ¿vale? Por eso se llaman cristales líquidos. En función de la temperatura o de la concentración de un determinado disolvente, podemos obtener unos cristales líquidos u otros, ¿vale? Ahí es donde entra en juego el control de la composición y también de la temperatura. Y es que en este tipo de estados intermedios, que son los cristales líquidos, las moléculas lo que les pasa es que carecen de un orden posicional, ¿vale? Como si fueran un cristal, no lo tienen ese orden posicional, se comportan más como un líquido en ese aspecto, pero se ordenan de una manera orientacional. Es decir, tienen una orientación definida, lo que les da una propiedad parecida a los sólidos. De esta forma, son fases fluidas, pero con propiedades anisótropas. ¿Qué es anisótropas? Una propiedad anisótropa es una propiedad según la cual pues sus propiedades, como la elasticidad, temperatura, conductividad, cualquier otra, varían según la dirección en la que son examinadas. Como te he dicho, que tiene una orientación muy definida, si medimos una propiedad en la misma orientación en la que estaban orientadas, tendrán una propiedad, pero a lo mejor si la medimos en la perpendicular tendrán otra, ¿no? Esas son características de los cristales líquidos. Podemos distinguir dos tipos de cristales líquidos, básicamente, dos tipos generales. Por una parte, los termótropos, cuyo diagrama de fases dependerá de la temperatura y no tanto de la composición. Y por el otro, los cristales líquidos liótropos, donde además de depender de la temperatura, su diagrama de fases en cuanto a cuándo es más cristal líquido, cuándo menos, variará con la concentración del compuesto que usamos como disolvente, ¿vale? Así haremos variar ese diagrama de fases de estos cristales líquidos liótropos. Los cristales líquidos termótropos suelen estar formados por moléculas alargadas, con centros rígidos, ¿vale? Responsables de un empaquetamiento al estilo de un estado sólido, pero con cadenas terminales, o sea, las cadenas, los extremos de esta molécula alargada son flexibles. Por tanto, les confiere una cierta fluidez entre las moléculas que ya se acerca más al estado líquido. Entonces, estas moléculas están constituidas también por distintos grupos polares que en general les confiere un momento dipolar neto que les hace estar orientadas de una forma determinada, como he comentado antes. Estas serían las termótropas y dependen fundamentalmente su diagrama de fases de la temperatura. En cambio, las moléculas o los cristales líquidos liótropos están constituidos por moléculas que suelen ser moléculas con dos zonas muy diferenciadas, ¿vale? No es lineal, como he dicho antes, que digamos que si las partes por la mitad, las dos mitades son idénticas, sino que estas tienen dos zonas diferenciadas. Una mitad, por decir algo, es apolar o lipófila y la otra parte es polar o hidrófila. Eso hace que entre ellas, en un disolvente concreto, por ejemplo acuoso, se orienten formando una micela. Una micela es como una especie de formación en esfera, en la que las partes lipófilas se quedan en el centro de esa esfera y la superficie está cubierta de las partes hidrófilas. Digamos que entre las mismas moléculas se van agrupando con todas las partes lipófilas en el centro y por fuera forman una esfera hidrófila o polar que les da pues estas características. Por tanto, podemos encontrar cristales líquidos formados por moléculas espacialmente no fijas, pero sí con una orientación definida, que dependerán en gran medida de la temperatura, ¿vale? Como serán los cristales líquidos termótropos, o cristales líquidos más bien esféricos con una superficie polar y un interior apolar, cuyas propiedades dependen de las moléculas utilizadas y los disolventes utilizados. En este caso estamos hablando de los cristales líquidos liótropos. Así, las moléculas que generan cristales líquidos pues suelen ser moléculas orgánicas, básicamente, con centros formados por anillos derivados del benceno que aportan rigidez y extremos con cadenas más o menos largas y más o menos lipófilas en función de si queremos un tipo de cristal líquido u otro.
También se pueden añadir a esa molécula metales para conseguir propiedades magnéticas en estos cristales líquidos o grupos ricos en electrones si queremos conseguir propiedades eléctricas. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy en este breve y resumido podcast dedicado a la ciencia y la química de los materiales. No puedo entrar mucho en detalles si quiero un episodio de media horita, poco más, pero bueno, me apetecía contarlo porque, bueno, te ayudo a tener una idea general de lo que es la química de los materiales, qué química hay detrás de cada material que vemos. Ahora, a partir de ahora, podrás ver una taza de cerámica y saber que aquello está formado por un compuesto iónico y por qué sus propiedades son como son, o los metales, o los vidrios. A partir de cuando veas una ventana, ya dirás, esto no es un cristal, es un vidrio, porque si fuera un cristal tendría otras propiedades, ¿no? Entonces espero que te interese el tema y también te ayude a buscar por ti mismo otras curiosidades que tengas, y si no, ya sabes que siempre me lo puedes poner en comentarios en la plataforma que sea. Una vez más, resumimos que nada escapa al control de la química. En algo tan macroscópico e industrial como es la obtención de materiales, ¿verdad? Que se hace en fábricas, pues hay que recurrir primero al conocimiento básico en química, a la estructura atómica y molecular, para entender, para predecir sobre todo sus propiedades y obtener las aplicaciones que se demanden. Los químicos nos encargamos de definir para unas aplicaciones macroscópicas concretas qué estructura microscópica molecular, en este caso, deberá tener ese material. Debemos preguntarnos a veces si tenemos que usar un material, para un material concreto hay que usar un metal o compuestos iónicos. ¿Podemos usar polímeros covalentes para estas propiedades? Y si uso un vidrio, ¿con qué lo doparé? ¿No? Pues esas son preguntas que nos hacemos los químicos a la hora de construir o de predecir o de decir cómo hay que formar un material, y solamente pueden contestarse con un conocimiento profundo, como no, de nuestra ciencia de la química. Espero que te haya gustado este episodio. Sígueme en redes, en Instagram sobre todo, en @hueleaquímica, para más contenido que no cuento aquí. En Instagram hablo también de la actualidad. Por ejemplo, ahora en el tema de la vacuna, pues hablo de vacunas, os cuento cómo está la actualidad de las vacunas hoy en día, de otras muchas novedades, en fin, hablo de más cosas que no son en el podcast. El podcast son para temas muy concretos, más desarrollados, y el Instagram es para, cositas que voy contando a medida que van saliendo, e intento mantenerte al día de los conocimientos actuales en química y en ciencia en general. Así que nada, te espero la semana que viene con otro episodio y un abrazo. Chao, chao.